hace algunas semanas atrás. Yo estaba casi para salir a Ciudad Constitución y le dije, hermano, déjeme ir, cuando yo venga yo le confirmo si puedo estar o no puedo estar ahí. Y gracias a Dios, mire, salió un buen tiempo, porque apenas este día, tengo 2 días que no doy clases en esta semana, el lunes y martes. Le dije, bueno, pues vamos el martes para estar acá con ustedes. Para mí es una bendición muy grande estar acá y compartir con ustedes. Yo estoy a través de, como ven ustedes, estos equipos, yo estoy grabando todos los días, grabo. Si usted entra al Facebook o entra solamente con mi nombre, Pastor Carlos Montoya Álvarez, y puede entrar, y usted puede localizarme todos los días a las 3 de la tarde. Estoy dando un mensaje y orando. Ahorita estoy orando por todas las colonias de la ciudad, colonia por colonia, por colonia, por colonia. Primero oré por todos los estados de la República, hasta el presidente de la República. Después regresé, vine desde Tecate, todo fui hasta el sur de la Baja, hasta Cabo de San Lucas. Regresé y ahorita estoy orando por toda la ciudad de Ensenada. Dios me ha dado este trabajo, este ministerio de orar. Tengo 33 años en la radio, en la televisión, y estoy siempre orando por la ciudad, siempre orando por nuestros gobiernos, siempre orando por la gente de nuestra ciudad. Y ahorita estoy con una carga, ¿verdad? Y tratando de inyectar en la gente que por lo menos, a lo menos en la ciudad, por lo menos debemos de tener un intercesor en cada colonia para interceder por nuestra ciudad. Nuestras ciudades, ustedes vienen de una ciudad que está en graves peligros de asaltos, robos, tráfico de drogas, todo. Y yo creo que debemos ir a Dios y llevarlo delante de Dios, que Dios use algo, use su misericordia por nuestra gente. Yo prácticamente me convertí en el Valle de Mexicali hace 58 años atrás. O sea, estaba yo muy joven, apenas tenía 17 años, iba a cumplir los 18 cuando yo me convierto, y empiezo desde entonces a predicar. Solamente quiero contarles una pequeña cosa que pasó. Un día estaba orando en la mañana, estaba de rodillas orando al pie de mi cama, y de repente vi una voz que me dijo, Carlos, mañana sales a las 8 de la mañana. Yo me levanto asustado y voy y me fijo en la ventana y digo, pues ¿quién me habló? ¿Verdad? ¿Quién me habló? Oí la voz bien clara, tienes que salir mañana a las 8 de la mañana. Y dije, wow. Y me fui, ya vi, dije, pues no hay nada, no hay seña de que una persona haya estado aquí. Y entonces fui y me volví a hincar y dije, Señor, si tú quieres que yo salga mañana a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana saldré. Voy a la casa, le digo a mi mamá, salgo mañana a las 8 de la mañana. ¿A dónde? No sé a dónde. Le digo, solamente vi una voz que me dijo, sal mañana a las 8 y yo me voy. Mi mamá me dijo, pues estás loco, ¿qué estás pensando? Pues no sabes a dónde vas. Le digo, no, yo no sé, solamente sé que voy a ir a un lugar. Y entonces mi mamá, ¿verdad?, cuando ya me vio muy decidido, ¿verdad?, agarré las planchas. En aquel tiempo eran nada más puros fogones, puse las planchas y mi mamá, no, dijo, déjame arreglar la ropa. No, pues digo que usted me iba a hacer, pero yo lo hago, yo sé hacer mis cosas. Y me acuerdo que yo arreglé mi ropa, y en la mañana temprano, a las 8 de la mañana, pasaba un autobús que venía de algodones y pasaba por todas las carreteras, por todas partes, y por Nuevo León y todo, y salía a Mexicali. Era en esos años, salía ese camión de algodones, iba hasta Mexicali y regresábamos a unas 3, 4 de la tarde. Por todos los ejidos venía dejando a la gente. Y me acuerdo que salgo exactamente a las 8 de la mañana, agarro el camión, me fui hasta el crucero, ¿verdad?, para ir hacia el 43. Es cuando yo empezaba la primera vez a empezar a predicar. Cuando yo llego ahí, me bajo en el puro crucero, y al cruzar la parte viene un pickup rojo y le digo, hago la parada. Era uno de mis compañeros que éramos del equipo de béisbol. Entonces me dice, oye, ¿a dónde vas? Pues no sé, ¿a dónde vas tú? Pues no, voy aquí a la Silva. Pues ahí me deja hacer el crucero. Me bajé, cruzo la carretera y viene una camioneta, le hago la parada, era un matrimonio, me dejó en el 43. En aquellos años, el hermano Williams tenía una carpa ahí que predicaban en aquellos años. Ahí en el 43 tenía una carpa, ¿verdad? Pero yo no iba a la carpa, yo iba a otra parte.
Recuerdo que pasé el traque, y cuando paso el traque, viene un troque, le hago la parada, y él se paró, dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde va usted? Yo acá, voy para una colonia que está para el lado del Ejido Hidalgo, por allá ¿cuándo se llaman estos ejidos que están? Nayarit y en todas partes ahí, es la calle de la Carranza, ¿no? Dice, voy en la Carranza, no, aquí déjame en el crucero. Y se fue él y yo me bajé, me la aventé desde ahí hasta el 57, a pie. En aquellos años era solamente puras cachanillas y conejos y godornices, era lo que se miraba ahí, ¿sí? Y yo empecé a caminar a pie por ahí cantando, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. Iba cantando por ahí con mi Biblia y crucé, llegué al 57, crucé el 57, agarré ahí en una tienda, compré una soda y me fui pasando, creo que el Panteón, pasé ahí y viene un carro, le hago la parada y empezamos. La cosa es que para las 12 del día yo estaba en el Indiviso. Algunas personas que están por ahí saben, ¿verdad?, de lo que es el Indiviso. Fui a parar al Indiviso allá y me acuerdo que un hombre, el último que me dio rey, me dijo, como yo con la Biblia, me dijo, ¿eres tu predicador? Le digo, pues apenas empezamos, pues no, me dijo, más o menos. Entonces me dice, yo sé dónde te voy a llevar, me dijo. Y después me dejó exactamente en la puerta de la iglesia. En aquel tiempo había un hermano Raúl Reyes, era el predicador ahí. Y me acuerdo que cuando me vio que me bajé el carro, dijo, gloria a Dios, tenemos el predicador. Y yo no iba para allá. Le digo, gloria a Dios, tenemos el predicador. Pues me tuvieron muy buen recibimiento porque me iban a matar ese día. Me confundieron porque muchas veces mucha gente me confunde con otras personas. Siempre dice, pues no, yo creo que tengo muchos parecidos, yo no tengo doble, yo no sé cuántos, porque en Estados Unidos también me han confundido. Así que cuando llego, no hombre, en la noche viene un grupo de 15 personas porque ellos querían matarme, me confundieron con una persona. Pero había un hombre ahí, se llamaba Alfonso Tapia, porque ya falleció él. Era el jefe del mariachi del pueblo, de ahí del Indiviso. Y el hombre escuchó en el parque el complot que iban a usar para matarme. Y el hombre, como no era cristiano, se metió un cuchillón por aquí en su chamarra y ahí va. Y el hermano Raúl le invitaba a que tocara la guitarra, porque para ser el jefe del mariachi le digo, ayúdame a tocar. También el hermano Raúl Reyes había sido un trío, eran 3 hermanos, hermano Raúl, hermano Reyes y el otro hermano Chavito, creo que era el trío, y cantaban en sus tiempos ahí por la XEAO del Mexicali, creo que andaban por ahí ellos, los 3 hermanos se convirtieron, estaba el hermano Raúl ahí en el Indiviso. Pues, ¿sabe lo que pasó? Yo no sabía de qué se trataba, y estaban los jóvenes todos, estaban de fila en la puerta de la entrada al templo. Entonces yo agarro el camino, y cuando yo voy hacia el frente, el otro muchacho se va por la parte de atrás. Él dijo, el primero que ponga la mano sobre el mano se va a ir, porque él sabía lo que tenían planeado. Yo pasé, le digo, muchachos, buenas noches, con su permiso. Pasé, fui al baño, regresé, y ellos se quedaron todos así, no sé qué vieron, pero ellos ni siquiera me pusieron la mano. El muchacho vino, dijo, wow. Cuando terminamos, digo, ¿sabía usted que vino esa gente? Le digo, no sé. Pues ha ido a venir con la intención que hayan venido. Dijo, venían a matarlo. Sí, le digo, pero ¿sabes qué? Yo tengo un jefe bien fuerte. La cosa es que yo fui a predicar a ese pueblo, y ¿saben quién se salvó? Ese hombre del mariachi. Ese fue el que se salvó. Se vino conmigo a Tijuana a estudiar la escuela, y él estableció 2 iglesias antes de morir en Sinaloa. Aleluya. Una en Higuera, Zaragoza, la otra en un campo de tomatero, Ruiz Cortines, adelante de Guasave. Así que él estableció 2 iglesias. Digo, bueno, valió la pena realmente el haber estado en ese lugar. Fue mi primera experiencia que tuve en salir a predicar en lo que era misiones o lo que era evangelismo. Nomás quiero contar porque yo sé que saben lo que es, porque yo pasé por el 43, vi la carpa del hermano, que después lo conocí, ¿verdad? El hermano Williams, ¿verdad? Después lo conocí, ya después él se movió, y ya desde entonces fui a un congreso de jóvenes
en lo que es el 43, ahí hay una iglesia, ahí me invitaron, viajé de Ensenada directamente para estar en ese congreso de jóvenes. No más he vuelto a ir al Valle de Mexicali. Yo nací en el Valle de Mexicali, no en la edad. Cuando yo llegué a Mexicali yo tenía 10 años de edad. El año de 1952, el 20 de noviembre, nosotros nos bajamos del tren. En esos años, yo salí de Mexicali en diciembre del año de 1963. Yo me fui a estudiar en la escuela bíblica, estuve un año internado en esa escuela bíblica, y de ahí yo no regresé a Mexicali. Mexicali llegué a tener 5 iglesias en el valle, y el Señor me lleva a estudiar, y empecé yo a estudiar en Tijuana. Ahí me abrí campo en lo que es la Tijuana. Después salí de graduado y empecé a viajar por todas las tribus indígenas que están en las montañas. Todas las tribus a pie. En ese tiempo era muy difícil tener carros o para moverse, así que me la aventaba 15, 20 kilómetros a pie de una parte a otra a llevar la palabra. Después fui a Sinaloa, regresé a 1967, regresé ya directamente a Tijuana. Después me fui a Ensenada, y desde entonces estoy en Ensenada. Casi voy a cumplir ya 50 años de matrimonio. El próximo 25 de agosto, con la ayuda de Dios, cumplimos, mi esposo y yo, 49 años de casados. También 50 años, entrando el año próximo, cumplimos de pastores en la ciudad de Ensenada. He estado trabajando todo ese tiempo entre la radio, entre la televisión, y he estado predicando desde entonces. Ahorita ya estoy en el internet metiendo la palabra y llegando a todas las partes, porque esa es una de mis visiones, una de mis misiones. Llegar, le dije: Señor, si tú permites que yo entre a las comunicaciones a predicar la palabra, permíteme abrir la palabra con toda la esencia de la palabra. Y desde entonces yo estoy predicando la palabra. Fui uno de los primeros predicadores que abrió la Biblia abierta en la radio, porque en ese tiempo era tan difícil cuando entramos que simplemente la palabra mencionar aleluya o gloria a Dios era simplemente un corte, ¿verdad? Porque no permitían eso. Pues yo metía la palabra, y desde entonces estoy predicando la palabra. Muchos de mis compañeros me dicen: ¿cómo estás tú? ¿Cómo te permaneces en tanto tiempo en la radio, en la televisión? Tú no tienes una iglesia grande, y tú nunca has dejado de estar predicando la palabra. Le digo: porque mira, el que nos levanta y el que nos pone, Él sabe cómo hacerle. Porque si ustedes saben, los pagos de radio y televisión son pagos altos, no es bajo lo que cobran. Y como siempre hemos estado en lo que es televisoras comerciales, así que ya saben que eso, ahí se paga. Pero Dios, de una forma u otra, Dios ha permitido que estemos ahí. Esa es una parte de la historia. La escuela tiene ya 33 años. De este sábado que viene al siguiente sábado, nosotros tendremos la graduación número 98. Si Dios nos presta la oportunidad y el Señor que me permite la vida, en abril, la primera semana de abril del año 2018, tendremos la graduación número 100. ¿verdad? Yo nunca me imaginé de ser pescador del Valle de Mexicali, desarcando, regando, limpiando. Nunca por aquí pasó por mi mente estar frente a cámaras, estar frente a micrófonos. Nunca en mi vida pensé eso. Pero Dios es el que hace las cosas. Dios sabe lo que Él hace, cómo lo hace, con quién lo hace. Él sabe todas las cosas. Si yo contara a usted el testimonio, tengo el privilegio y la bendición de Dios. He visto 7 veces al Señor. 2 veces hemos estado frente a frente. Ese fue lo que Dios usó para que yo uniera los caminos de Dios. Porque siempre fui una persona muy difícil de que me convencieran. Muy difícil. Pero bueno, el Señor tiene la manera de cambiar las personas. Él sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Y cuando Él aparece la primera vez, desde entonces yo entregué mi vida a Cristo. Y desde entonces nunca, jamás he desistido de predicar la palabra.
y conozco perfectamente bien quién es Él, lo que Él me pidió, lo que Él hace, y es exactamente lo que estoy haciendo. Así que para mí es un placer estar con ustedes en este día, ¿verdad? Pues los papás de Samuel hace más o menos como año y medio más o menos los conocimos, gracias a Dios, porque pues ahí está Samuel, el hermano, ¿verdad? Hace quizá unos 6 meses atrás, ¿verdad? Cuando estuvieron ahí y nos pudimos conocer. Hoy, hermanos, pues es una bendición poder compartir esto y encajar esto o meterme en la línea del tema, ¿verdad? Creo que yo voy a hablar directamente sobre lo que es el Espíritu Santo, porque es uno de mis temas que yo manejo casi muy bien. Apenas lo escribí ayer en la mañana y me puse a hacer unas notas aquí, es lo que voy a usar, las notas, ¿verdad? Pero apenas ayer me puse en la mañana temprano. Yo me levanto normalmente a las 5 y empiezo a caminar por media hora. Empiezo a caminar y caminar y orar y pedirle a Dios dirección. Siempre mi palabra en la oración es: Señor, dame una palabra que yo pueda hablar a alguien, una palabra que llegue al corazón de una persona. Si voy manejando rumbo a la televisora, llego, me instalo, pero antes siempre le digo: Señor, dame una palabra para una persona que esté en este día en conexión, que esté viéndonos. Si está enfermo, sánalo. Si está en problemas, libéralo. Cualquiera que sea el problema, dame una palabra que llegue al corazón de esa persona. Y gracias a Dios tengo ese privilegio de que muchísima gente en la ciudad primero me conocía por la voz, por la radio, ahora ya me conoce en persona porque ya ven en la televisión, ya nos pueden ver exactamente quién somos. Y gracias, muchas gracias a Dios por esta bendición. Quiero empezar diciéndoles esto: el poder del Espíritu Santo es el don, ¿verdad? Es el don que el Señor nos ha dado como la base principal para vivir una vida apegada a la perfecta voluntad de Dios en lo que respecta a una vida espiritual. Nunca vamos a llegar a un nivel espiritual alto sin la llenura, sin el poder, sin la dirección del Espíritu Santo. Nunca vamos a hacerlo. El hombre y la mujer creyente tiene que entender que necesita la llenura, necesita el poder del Espíritu Santo, porque es la única forma en que nosotros podemos penetrar en la atmósfera de este mundo. Si mi Señor, el Señor de ustedes, hace poco escribí un libro, el año pasado estuve en septiembre en Oaxaca, y me invitaron para dar la conferencia sobre el Espíritu Santo en una iglesia. Así que yo iba preparado, tan preparado que cuando salí se me olvidó el folder donde llevaba, y hasta el papel donde llevaba los números del boleto de avión para llegar y agarrar el avión rumbo a México, y luego todo, lo olvidé en casa. Lo bueno que mi compañero llevaba también la hoja, y ya pudimos sacar los boletos y viajar a México, y de ahí pues tomar dirección a Chiapas, a Oaxaca, y lo olvidé todo. Y cuando registro mi maleta digo: Señor, no traigo el folder. Y ahí mismo me puse a escribir, y en base a eso escribí un libro que acabo de escribir, con 70 páginas, sobre lo que es, ¿verdad?, el cristianismo evangélico inicia con el poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es el título: el cristianismo evangélico inicia con el poder del Espíritu Santo. Y luego hago una narración, ¿verdad?, respecto a que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, fue nacido del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, y Él desarrolló un ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo. Si Él, que es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Él como hombre necesitó la fase del poder del Espíritu Santo, ¿quién cree que nosotros podemos ser o no ser? Tenemos prácticamente que tomar ese modelo. Tenemos que tomar ese modelo para que podamos nosotros avanzar en este mundo, mayormente en el tiempo en que vivimos, que está tan complicada la situación, que hay tanta filosofía, tantas líneas religiosas metidas en todas partes. Necesitamos la dirección, necesitamos la llenura, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque es el único que puede entrar donde nadie entra. Donde nadie entra.
El Espíritu Santo puede entrar hasta lo más íntimo de un ser humano y cambiarlo y transformarlo, aun cuando sea un ogro o sea lo que sea. El Espíritu Santo entra y cambia totalmente. ¿Me entiende? Porque es muy importante que veamos esto. Por eso digo, el poder del Espíritu Santo es el don que el Señor nos ha dado como la base principal para vivir una vida apegada a la perfecta voluntad de Dios, en lo que representa a una vida espiritual, a una vida poderosa en el ministerio que el Señor nos ha legado para continuar en la obra que Él nos ha dejado. Y digo continuar porque Él inició una obra de gran alcance, una obra de alcance mundial. Y si usted registra la Biblia, luego en los 4 pasajes que nos dan, los 4 evangelios relacionados a la gran comisión, el primero, que es Mateo capítulo 28, del verso 18 en adelante, el primer pasaje empieza con una palabra que me llama mucho la atención. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es la siguiente palabra? Por tanto, id. En mi opinión, esa palabra id, prácticamente Él dice: yo estoy recibiendo el poder de lo alto y se lo estoy transmitiendo a ustedes para que ustedes vayan a todas las naciones. Y aquí no solamente la nación de Israel, ya no solamente la nación a la cual Él había venido a salvar. No, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él recibe el poder y nos lo lega a nosotros. Nos transmite ese poder para que nosotros podamos penetrar en esa atmósfera donde el mundo, en su gran mayoría, en ese tiempo, la mayoría eran pueblos idólatras, pueblos que estaban regidos por puras deidades, por puros santos o monos que tienen en diferentes partes. Así estaba guiado el mundo de ese tiempo. Así que ahora nosotros íbamos a ser enviados a ese mundo donde hay una diversidad de dioses. Por ejemplo, Canaán tenía dioses sin fin. Tenía una diosa Astoret, un dios Dagón, un dios Moloch, una serie de deidades que tenían ellos. Egipto tenía otras deidades, y ellos necesitaban algo que fuera superior a ese espíritu, porque recuerden ustedes que bíblicamente tras un ídolo hay un demonio. Amén. Tras un ídolo hay un demonio. Para penetrar en ese mundo necesitamos un poder sobrenatural. Ya no el aspecto de lo que es la psicología o lo que es la filosofía o la ciencia. Ya no se trata de eso. Se trata de un espíritu que penetre hasta lo más profundo y empiece a cambiar el idealismo, empiece a cambiar el sentimentalismo. Necesitamos, el Señor Jesucristo, Él fue muy claro, y voy a escribirlo un poquito más adelante, pero solo estoy diciendo exactamente cómo comienza nuestra comisión como iglesia. ¿Cómo comienza? Toda potestad. Y hagan discípulos, bauticen, y después de bautizar sigan enseñando, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, si usted se va a San Marcos capítulo 16, la siguiente comisión, con eso comienza: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Vean ustedes que hay un poder que tienen que ejercer o que tienen que controlar para poder entrar. Nos da primeramente la primera señal. Dice: tendrán poder sobre demonios. Porque son demonios los que controlan a este mundo. Son demonios los que controlan la mentalidad y el ambiente de los pueblos. Entonces Él dijo: yo les doy autoridad sobre todo poder del demonio. Y dice: hablarán nuevas lenguas. Siguiente señal: hablarán nuevas lenguas. Es otro lenguaje que corresponde a la parte del poder espiritual. Y luego, si comiesen cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. O sea, el Señor nos da un poder sobrenatural para entrar en el aspecto moral, para entrar en el aspecto espiritual de este mundo que necesita. Y además tenemos que entender que si el hombre fue creado por Dios, imagen de Dios,
Nosotros tenemos un espíritu de vida. Y ese espíritu es lo que decía Pablo en Romanos 8, 18 o 16, donde dice: el espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Está hablando de dos espíritus: del espíritu que tenemos como el espíritu de vida o de reproducción de vida, pero está hablando del Espíritu Santo. El espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Aquí no se trata de un aspecto de convencimiento intelectual o simplemente, no, aquí se trata de una experiencia adentro. Por eso cuando Cristo se dirige a Nicodemo, a uno de los maestrazos de Israel, Él dijo: el que no naciera de agua y de espíritu. Y eso es muy importante, porque el primer nacimiento del hombre es en agua. El hombre es engendrado en el vientre de su madre y se cría en una bolsa de agua. Ese es el primer nacimiento. El segundo nacimiento, sí, el primer nacimiento nos hace ser, según donde nacimos en México, somos mexicanos. Pero para nacer en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Esto se refiere a un nacimiento espiritual. No se está refiriendo a un nacimiento físico, se está refiriendo a un nacimiento espiritual. Nicodemo simplemente no entendió ni papa esa palabra cuando el Señor le dijo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Él dijo: ¿cómo puede ser ya un hombre viejo volver a entrar al vientre de madre y nacer? Y el Señor le dijo: si tú eres maestro, ¿cómo están tus alumnos? Si tú eres maestro de Israel, pues ¿cómo están tus alumnos? Tú realmente no entiendes ni papa las cosas espirituales. No entiendes nada de lo que es la obra del Espíritu de Dios. Creo que no lo entiendes. Y el Señor le dio una serie de cosas. Pero quiero seguir con esta línea de las 4 comisiones que están en los 4 evangelios. Después voy a pasar a otros pasajes, pero quiero que entienda esto. Cada pasaje nos da el indicio de autoridad, de poder. Cada pasaje. Luego después viene a Lucas capítulo 24 y usted puede leer del versículo 47, ¿verdad? Versículo 47, donde el Señor le dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados. El nombre de Jesús es autoridad. En mi nombre echarás fuera demonios. El nombre de Jesús es autoridad. Es ahí donde mis hermanitos de la iglesia apostólica se contradicen, y hay una contradicción terrible ahí, porque no entienden. Ellos se aferran solamente al versículo 38, pero no ven el versículo anterior. En eso desconocen totalmente la hermenéutica. Que la hermenéutica es el arte de interpretación de la escritura. El texto al antetexto, texto que prosigue, quién escribió, a quién escribió, por qué razón. No entienden ni papa esto, y de respecto a esto, precisamente no ven el versículo 37 que le dicen los judíos a Pedro y a Juan: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya lo matamos, ¿qué hacemos? Dijo: muy sencillo, arrepiéntase y bautícese cada uno. Noten la palabra, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo, el cual es para ustedes, sus hijos, para sus nietos, bisnietos, y para todos los que el Señor llamare a este ministerio. Ahí no implica fórmula bautismal, ahí implica autoridad, implica dominio. Eso es lo que implica. Pero a veces se han hecho de un versículo y han cambiado totalmente el mandato de Cristo. Yo siempre le he dicho, cuando me sacan de esa manera, le digo: a ver, mamá, siéntate. Si el Señor Jesucristo hoy trabajara y se pusiera en medio de ti y de mí, y te preguntara el Señor: ¿estás haciendo lo que yo te mandé? ¿Qué le dirías tú? Piensa en eso. A mí no me vas a embaucar, porque yo, desde que abrí los ojos, yo lo escuché el evangelio en una iglesia apostólica. Primos, sobrinos, tíos, predicadores, tengo muchos. ¿Sí? A mí no me vas a embaucar en eso. A mí hábleme con la palabra. A mí enséñame con la palabra. No me digas sus comentarios, no me digas sus conceptos, dígame la palabra. Dígame la palabra. Cheque bien la escritura, cheque bien la palabra, para que usted me pueda enseñar a mí. Así que es muy importante. Algunos se quedan patinando ahí, porque yo digo: bueno, si él viniera, ¿qué le dirías tú?
¿Que lo que Él mandó no sirve para nada? ¿Que lo que Él mandó lo vas a ignorar? Le dije a uno que sí me atacó feo, le dije, mire muy bien en mi cara, mire muy bien, porque en el día del juicio yo te voy a condenar, yo te voy a poner delante del Señor y dice, mire Señor, este dijo que lo que tú mandaste, no me diga eso. Pues entonces no se meta en ese problema, no se me meta en ese problema, porque yo lo voy a confrontar, decir, mire Señor, este dijo que lo que usted mandó en Mateo 28 no vale nada, así que ¿cómo la ve? Arréglelo a él. Y el hermano dijo, no, le dije, pues no se me meta en ese problema, porque le digo, usted no está tratando con una persona que apenas se inicia en el camino, no. Yo conozco la palabra, a mí enséñeme con la palabra, pero enséñeme correctamente los significados y los tonos de la palabra, enséñmelos. En Lucas 24, dice 47, ¿verdad? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, comenzando, ¿verdad? Dice, comenzando desde Jerusalén, y le dijo, y vosotros, dice, sois mis testigos. ¿A quién se refería? A sus discípulos. El nombre de Jesús es nuestra autoridad. Amén. ¿Escuchó eso? El nombre de Jesús es nuestra autoridad. Él nos ha dado su poder, pero luego hay que buscarlo más adelante a qué se refería ese poder, porque es muy importante. Ahora, hay otra escritura que está en San Juan 20. Ese versículo me llama mucho la atención porque de ahí se agarran los sacerdotes. Juan 20, 21 al 23. De ahí se agarran ellos. Y fíjense ustedes cómo usó la palabra. El Señor dijo estas palabras. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Cuando el Señor aparece a los discípulos, digo, paz a vosotros. Y miren lo que la palabra, lo que el Señor usó. Como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Y luego le dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló, ¿verdad? Y dijo, recibid al Espíritu Santo. Usted sabe que prácticamente ahí fue donde el Señor les da el soplo del Espíritu. Allá en Hechos 2:38, ahí es donde reciben la evidencia de ese soplo. Pero es importante que vea, porque estamos hablando de un poder. Y luego le sigue, dice, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y luego le dice lo siguiente, a quien le remitiere los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieres, se les serán retenidos. De aquí se agarra el sacerdote para perdonar pecados, porque se van a los diccionarios de la lengua española, y pues la palabra remitir significa perdonar. ¿Me entiende? Entonces, y ahí se agarran para decir que ellos tienen autoridad. Aquí usted puede ver la escritura, a quien le remitieron los pecados se les son remitidos, y a quien se los retuvieres se les serán retenidos. Automáticamente el poder de la palabra frena la actitud de las personas. Automáticamente, cuando la palabra entra con poder, entra con unción, frena rápidamente y la persona reacciona a su condición, y es cuando dice, Dios, perdóname. Porque si nos remitimos a esto, no hay ningún pasaje en la Biblia que después de este, no hay ningún pasaje que diga que Pedro reperdonó, que Pablo reperdonó. Ningún pasaje dice eso. Porque todo lo contrario, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la escritura va mencionando, si confesamos nuestros pecados. Luego la palabra dice, porque tenemos un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo hombre. Las escrituras mismas nos van enseñando. ¿Por qué mucho cristiano es enredado en falsas doctrinas? Porque no conoce la Biblia. Sabe que la Biblia es Biblia porque acá dice Santa Biblia. Está pesada esta. Sí, está fuerte, ¿no? Eso sí tiene una letra que la ves de lejos, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Pero es importante que note, hermano, la palabra se dio para que la conozcamos nosotros. Cuando yo me convertí, leí hasta 50 capítulos diarios. La Biblia la leí creo que en un mes y fracción. Toda la Biblia la pasé. Y como estaba muy joven, apenas 17 años, se me quedó en la mente. Se me quedó la palabra.
Tenía una mente muy ágil, podía aprender cualquier cosa, y cuando la leí se me quedó en la mente, en el corazón, y eso empezó a transformar mi vida, empezó a cambiar todo mi sistema. Pero sigue diciendo, dice: quienes remitieron los pecados los han remitido, a quienes se los retuvieron serán retenidos, dentro de la gran comisión, ¿verdad?, que abarcan estos 4 evangelios: Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia y al mundo entero, porque cada evangelio tiene un fin hacia dónde va. Mateo le habla a los judíos porque Mateo presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcos presenta a Cristo como el siervo de Jehová, como el buey, como el que realmente es el que paga el precio por nuestro pecado. Lucas ya es totalmente distinto, porque Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan no, él está presentando a Cristo como el águila, como el que está por encima de todas las cosas, como el Verbo, como el Dios que se hizo carne. Lo presenta Juan como la realidad de quién es Jesucristo en su esencia. Cada evangelio tiene su comisión a diferente cultura, a diferente pueblo. Lucas prácticamente, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa fue la orden de los romanos. Los romanos no quisieron meter el latín, entonces el lenguaje clásico era el griego. Por eso el Nuevo Testamento es escrito en griego. Pablo, gracias a Dios, que era un hombre que conocía muy bien varios idiomas, porque él de raza era judía, pero de nacimiento era romano, así que él de raza conocía su lengua. Y luego se prepara como fariseo. También era italiano o era romano, porque nació en una colonia romana, así que tenía ciudadanía romana, tenía raza judía. Pero pues de ahí, usted sabe que el español y todo, pues creo que también aprendió español, porque fue a España, así que tuvo que conocer el español, ¿verdad? Y ese hombre era un hombre que conocía varias cosas. Me llama mucho la atención, porque era un hombre sumamente preparado en todos los aspectos. Porque para ser fariseo tenía que conocer los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y también Deuteronomio. Tenía que conocer los 5 libros de la ley, porque era un abogado en leyes. Era un personaje que tenía un gran conocimiento. Pero para que vean ustedes la diferencia, era un abogado en leyes, pero ignorante en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Ignorante en las cosas del Espíritu. Muy celoso de su religión, pero no celoso de Dios. Era de su religión, no de Dios. Por eso él más adelante, él dijo: estos tienen celo, pero no de Dios, ¿verdad? Por eso lo mencionó, porque esta gente era celosa, pero no de las cosas de Dios. Era de su religión, era de su credo, pero no de Dios. Y esas son diferencias que hoy en nuestro tiempo se vienen manifestando, se vienen viendo, que mucha gente realmente debe entender. Debemos entender. Yo prediqué el año pasado, creo que 5 meses o 6 meses, un tema sobre la unidad. Y a veces mi esposa me decía: ya, otra vez vas a predicar. Otra vez voy a predicar. Sobre la unidad. Y a veces tocaba fuertes puntos directamente, ¿verdad? Porque estamos muy divididos, ¿verdad? Cada quien estamos entretenidos en nuestro credo, ignoramos a los demás, y los demás los tenemos marginados, y muchas veces ni los aceptamos. Y a veces digo, cuando Cristo venga, ¿por quién va a venir? ¿Por los grupos o va a venir por una iglesia que lo espere? ¿Por quién va a venir Cristo? ¿Por quién va a venir Cristo? Cristo va a venir por su iglesia. Su iglesia, no sus iglesias. Va a venir por su iglesia. Sí, amén. Por la gente que lo esté esperando, por la gente que esté versada en las Escrituras, por la gente que esté actuando de acuerdo a lo que Él estableció, lo que Él enseñó. ¿Cómo creen que Cristo nos ve en este momento?
El bautista no cree el pentecostal, y el pentecostal dice que el bautista no es salvo, y el apostólico dice que los demás solamente ellos son los únicos. Y si vamos con los otros, con la luz del mundo, dice que nosotros somos las concubinas, acabarla de molar, ¿no? Imagínese usted, solamente ellos son la única iglesia de Cristo, nosotros somos concubinas. Aleluya. Digo, pues ¿de dónde agarran todas esas enseñanzas de esta gente, no? Están en la verdad, son los únicos que van al cielo. Sí, hombre, yo siempre le digo, ¿y de qué quiere su nieve? ¿No? ¿De qué quiere su nieve? Porque cuando Cristo venga, va a venir por hombres y mujeres que lo estén preparando, que lo estén esperando. Esa es la pregunta. ¿Está usted esperando al Señor? ¿Está usted listo para recibir? Si el Señor viniera en este momento y se parara aquí y dijera, ¿cuántos de ustedes están listos? ¿Qué diríamos? Vengo por ustedes. ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo se quedarían si él bajara lentamente y se parara aquí? Aleluya. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Un hombre una vez se me quedó viendo y yo estaba predicando y caminaba para acá y él se iba fijando atrás de mí y luego se miraba y me miraba y yo dije, pues qué tanto me mira este hombre, ¿no? Qué tanto me mira, ¿no? Y al final vino y me dio un abrazo y me dijo, ¿quién era el personaje que estaba atrás de usted? ¿Cuál personaje? El que estaba atrás de usted. Es que atrás de usted había un hombre alto, vestido de blanco. Él estaba atrás de usted. Y usted se movía él así. Le digo, pues ¿quién cree usted que esté, pues? Si el mismo Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días. Pues él es el que está. Digo, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Pues él va a estar con nosotros. Si él dijo que no va a estar con ustedes, pues ¿quién va a estar? Pues él es el que está con nosotros. Amén, amén. Si estamos predicando, si estamos enseñando, si estamos instruyendo, prácticamente Él está ahí para decir, yo estoy de acuerdo, porque ahí estoy yo. Gloria a Dios. Sí, por eso a veces necesitamos conocer muy bien la Escritura, ¿verdad? Conocer bien la palabra para que no nos coman, porque a veces por ahí llega un testigo de Jehová y nos deja con la boca abierta, ¿no? Hasta allá ya terminamos diciendo, es que yo no conocía la verdad, pues yo creo que nunca la he conocido. Una persona se me quedó mirando, pero bien confuso se me quedó viendo. Le digo, ¿sabía usted que usted es un anticristo? Digo, ¿qué? ¿Sí? ¿Sabe usted que es un anticristo? Mira, lo que la Biblia dice, aquí dice Juan. El que acepta al Padre, acepta al Hijo. El que acepta al Hijo, acepta al Padre. El que no es esto, es un anticristo. Ustedes no aceptan a Cristo. ¿O aceptan a Cristo? ¿Ya lo aceptaron ustedes? ¿Ya lo recibieron como su Señor Salvador personal? ¿Ya lo recibieron o no? ¿O qué es? Como decían antiguamente, es una criatura. Es una criatura para usted, mi hijo. Mire lo que dice Romanos 9:5. Aquí dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mire lo que dice Romanos 1:8. El que es y que era el Todopoderoso. ¿Qué pasa? La Biblia aquí dice, ¿qué dice? Miren, vale más que se arrepienta y acepte a Cristo, hombre. ¿Qué le parece? Deja el testigo y va por un lado y conviértase a Cristo. Es que la palabra es clara, la voz que a veces, híjole, es dura, ¿verdad? Cuando uno la abre así directa, yo la abierto en televisión, en radio, digo, me van a hacer pedazos ahorita. No, nadie dice nada. Digo, bueno, entonces están de acuerdo conmigo. Están de acuerdo conmigo. Entonces tenemos que entender. Ahora quiero llevarlos a la otra parte. Esa palabra poder. Esa palabra poder, ¿verdad? Que el hermano mencionó metamorfosis. Esa palabra poder. Ahora vamos a ir a esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que transforma, que cambia, esa personalidad que le da un matiz diferente a nuestra identidad como seres creyentes. Esa personalidad, ¿sí? ¿Qué dice Lucas 24:49? Quiero llevarlo a lo que es la raíz, lo que es la parte principal de donde nace todo esto. 24:49 dice la palabra, dice, he aquí, yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. O sea, Jesús les da la gran comisión, ¿verdad? De que vayan a todo el mundo, pero les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. No salgan de ahí.
Ese es uno de mis dolores de cabeza. Con todo respeto, ese es uno de mis dolores de cabeza. ¿Sí? Porque muchos de nuestros hermanos enviamos gente a predicar, pero no es persona llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cree que va a meter en una atmósfera donde a veces hay secciones donde las fuerzas espirituales son terribles? Yo me metí a predicar en ocasiones. Los que son, conocen San Luis y conocen Soledad, al pasar el puente de San Luis, yendo acá de Mexicali hacia San Luis, al lado derecho, creo que todavía están marcadas las calles donde hubo gente. Había 3 calles en esa parte. En aquel tiempo, la que sacaba los carros con las frutas y todo, estaba bajando el puente y estaba la revisión. Ahora ya lo pusieron más o menos a la mitad de ir hasta el canal de esa parte, ¿no? Yo prediqué una noche y como estaba bien nuevecito predicando el evangelio, empecé a predicar contra monos y contra brujos y contra todo, y predicar el evangelio. En la madrugada, como a las 4 de la mañana, me agarra un satanista y me agarra del cuello, pero con ganas me quiso matar. Sí, me quiso matar. Yo no sabía ni papa de lo que había ahí. Después ya supe que había. La sección que estaba pegada al río, así, toda esa sección eran puros espiritistas. La sección de medio eran puros hermanos cristianos. Y la sección última eran puros católicos. Así que estaba dividido el pueblo. Los cristianos estaban en el medio, era blanco por un lado y por otro lado, ¿no? Y yo me pongo a predicar contra los ídolos y contra los demonios. No, hombre, los espiritistas estaban todos, ahí estaban en los cercos agarrados escuchando el mensaje, y pues le cayó como dice, como tapón de sidra al líder. Yo no lo había visto al líder. Cuando este hombre entra, me agarra del cuello, me empieza casi a estrangular. Y yo pues estaba ya como las 4:45, cerca de las 5 de la mañana, y agarraba y casi me empezó a asfixiar, y por fin entendí que era, y agarré mis manos, así se les puse en el pecho y dije: hijo de Satanás, en el nombre de Jesús. ¡Pum! Botó, y lo vi cuando brincó por la ventana, y yo me levanto, ya me dolía la cara, me golpeó la cara, me duró hasta mediodía. Los problemas, yo me veía en el espejo, no tenía ni marcas, pero me dolía feo donde me golpeó. Y yo dije: ¿dónde? Pues no miré nada, ni señas de que brincó. Dije: pues ¿quién es este? No prediqué nada, no dije nada, y fui y agarré el autobús, ahí exactamente donde revisaba. Ahí agarré un autobús norte de Sonora, a Tijuana. No, hombre, que llego a Tijuana, en la escuela donde yo estudié, y me acuesto a dormir en la segunda parte, en una litera, en la parte de arriba. No, hombre, que me ataca la siguiente, ahí, esa casi me mató. Casi me mató. Duré como 3 meses que no aguantaba la luz, me dolía, la cabeza era lo terrible. Y me acuerdo cuando me ataca esa mujer, me agarra así, me agarra y empieza a tronarme los huesos, porque era una mujer gruesa. Y también hice lo mismo, agarré las manos, se las puse en el pecho: en el nombre de Jesús, hija de Satanás, ¡vámonos! Y pum, pegó el brinco y se fue. Pero me duró 3 meses el dolor de cabeza, hasta que un día dije: Señor, esto no puede ser. Y me puse, le dije a la pastora ahí en Senado, la hermana Alicia Ramírez, ya falleció. Le dije: hermana, me voy a meter al templo. Si vienen a buscarme, díganle que estoy ocupado, no puedo atender. Y me puse a orar y a orar. Esto fue tremendo, porque esa mujer era sobrina del pastor donde yo estaba predicando. A mí me soltó toda esa fuerza satánica y la ahorcaron a ella. Ahí la mataron en San Luis. Se le sacó la lengua hasta acá, y si no pudieron meterle, y no podían estar en su sepelio. Era satanismo, una cosa terrible. Me acuerdo que el pastor me dijo: ¿quieres ver las personas? Me dijo: sí, vamos. Y me fue, y me dijo: donde yo le diga, no me voltee a su lado derecho. Y volteé aquí en su casa. Esa fue la persona. Él estaba parado así, mirándome así. Yo pasé,
Y luego de regreso entramos por la parte trasera de la iglesia y sale la señora, me vio, agachó, se fue a agachar. Buenos días. Esa, y le digo, ¿sabe quién es ella? Digo, no, es mi sobrina. Wow, era la medium de ese centro. Era terrible. No tenía ni siquiera imagino las experiencias que he tenido en terrenos de esos, ¿me entiendes? Los pleitos, las luchas. Si no fuera por ese poder que actúa en nosotros, ya estuviéramos en el panteón desde cuándo. ¿Sí? Porque si fuera por ello ya nos hubieran desaparecido. Nosotros necesitamos ese poder. Hermanos, recuerden la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto no es asunto de la psicología, no es asunto del poder económico, no se trata de eso, se trata de un poder el cual está aquí en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, escuchen, investidos del poder de lo alto. Investidos. Necesitamos una investidura espiritual para entrar en ese mundo, para entrar en ese terreno. Necesitamos una fuerza superior a la que está operando en los lugares. En este país que tenemos, donde nosotros vivimos, hay fuerzas satánicas de todas clases. Y necesitamos, ahora entiendo lo que Pablo dijo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos ataques. Un teólogo dice, si tú y yo tuviéramos visión para ver, miraríamos miles y miles de fuerzas satánicas alrededor nuestro que están listos para atacar. Pero recuerden eso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso necesitamos esa investidura, necesitamos esa metamorfosis, como dice el hermano, ¿verdad? Necesitamos ese cambio, esa transformación, la necesitamos. No podemos con esto luchar contra esas fuerzas. También en Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 dice la palabra, y estando juntos, ¿verdad? Recuérdense que les dijo claramente, y no salgan de ahí. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Exactamente lo que Cristo les dijo. Tenían una comisión de salir al mundo a predicar, sí, pero ellos tenían esperando la promesa del Espíritu Santo. Y estando juntos, le dice Hechos capítulo 1 versos 4 y 5, y estando juntos les mandó diciendo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro, dice, de no muchos días. O sea, esto es importante, no salgan de ahí. Si cada uno de nosotros como líderes tuviéramos el cuidado queremos nosotros que tener líderes para enviar, pero ¿sabe qué, mi hija, aquí tiene hasta que reciba el poder, hasta que sea lleno de esa fuerza, para que usted pueda ir y pueda usted penetrar en ese mundo. Porque el mundo está invadido por fuerzas satánicas. No fácil van a ceder, porque el diablo es muy osado, el diablo es bien terrible. Él exactamente sabe que Cristo ya pagó el precio por los que él tenía secuestrados. Usted y yo estábamos en su secuestro. Cristo ya pagó el precio, pero ¿por qué no quiere soltarnos? Las reglas de los secuestradores es, si te piden dinero por alguien, en cuanto ellos reciben dinero, suelten a la persona o te la envían en un saco. ¿Verdad lo que hacen? ¿Verdad que sí o no? Eso hacen, ¿no? ¿Ah? O te lo envían en un saco, o te envían un dedo o una mano para más o menos que la reconozcan, ¿no? Eso es lo que hacen. Ahora entiende, cuando se paga un secuestro, el secuestrador tiene la obligación de librar por el pago del secuestrado. Usted y yo estábamos secuestrados en el poder de Satanás. Cristo pagó nuestro precio. Ahora el diablo, es su obligación es soltarnos, pero no suelta. Y aún esto, si usted entiende y acepta su rescate, usted es salvo. Pero hay gente que le gusta vivir en el secuestro. Le voy a poner esto. Hay gente que le gusta vivir en la cárcel, ¿verdad? O sea, se acostumbra a vivir en la cárcel. Cuando sale,
pelea para que lo van a meter porque no se siente más cómodo adentro que afuera. Y yo creo que así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Como que nos gusta el pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, sabemos que esto, pero nos gusta el pecado. ¿Por qué pues? Si Cristo ya pagó tu precio, ¿por qué quieres ser esclavo? ¿Por qué quieres estar viviendo bajo esa esclavitud? ¿Por qué si Él ya pagó el precio? Pero a veces, como o no entendemos que ya somos personas libres porque Cristo nos hizo libres, ¿verdad? O no lo entendemos o nos gusta vivir ahí. ¿Sí? En Hechos 1:8 Jesús les dijo estas palabras antes de despedirse a sus discípulos. Dice: pero recibiréis, ¿qué dijo? Poder. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando este Espíritu Santo venga, me van a ser testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén para los judíos era el centro de adoración judío. Era donde todas las tribus venían a adorar a Dios. Así que ellos tenían que ser testigos allí, exactamente donde toda la nación venía a adorar a Dios. Judea, ¿qué es Judea? Judea es el reino de Israel. Y si el pueblo necesitaba conocer el poder del Espíritu de Dios, también los reyes, para que fueran justos en su gobierno, pudieran aplicar la justicia, el derecho, la verdad. Ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo para actuar en justicia. Samaria, ¿qué era Samaria? Samaria era el reino del norte. Samaria también, aunque era idólatra, porque Jeroboam había traído ídolos allí. Aunque eran idólatras ellos, sin embargo también los judíos deben ir a ellos y predicarles y que fueran llenos del Espíritu Santo. Usted sabe lo que dice el capítulo 8, ¿verdad? Respecto al gran movimiento de Felipe. Cuando Felipe tiene un gran movimiento evangelístico, la iglesia de Jerusalén se dio cuenta que Samaria recibió la palabra. Yo siempre digo, Felipe cosechó la siembra que Cristo hizo con la samaritana, ¿no? ¿Sí? Porque él ahí recibe y los samaritanos empiezan a convertirse, aunque todo un brujo por ahí metido entre todos, pero finalmente terminó, ¿verdad? Creyendo y todo como todos, porque hasta quiso que le pagaba para que le dieran el don del Espíritu Santo como lo tenía Pedro y Juan, ¿verdad? Cuando la iglesia de Jerusalén se dio cuenta que Samaria había recibido la palabra, envió a Pedro y a Juan para que fueran e impusieran las manos sobre los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Para la iglesia primitiva se convirtió en un punto básico e importante la llenura del Espíritu Santo, esa evidencia, ese poder sobrenatural. Para ellos se convirtió en algo real para ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, para ya confirmar lo que estaba en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20. Para confirmar eso, ¿verdad? Hechos 1:8 está con las palabras finales comprobando esa palabra. Naciones, pueblos, lenguas. Y por último, Hechos capítulo 2, verso 1 y 4, el descenso, el recibir ese poder, el recibir esas evidencias que en Marcos 16 dicen, hablarán nuevas lenguas, el poder que dice Hechos 1:8, Hechos 2:4 y 5, Hechos 24:49, hablando de un poder, de una promesa. Aquí está la evidencia. Y le dice la palabra, Hechos capítulo 2 del 1 al 4, dice: cuando llegó el día Pentecostés, muchos, para hacer un poquito de mofa de nosotros pentecostales, es que ustedes son del 50, qué bueno que no somos del 53, ¿no? Porque Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Entonces, ustedes son del 50, ¿no? Para meter un poquito de crítica, ¿no? Pero en realidad es que 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban el Pentecostés.
el día de acción de gracias a Dios por las primicias que traían a ofrecer a Jerusalén. Ese día, como era una fiesta nacional, estaban las razas ahí. Si usted lee a continuación del versículo donde voy a terminar, usted va a ver que había gente de 14 nacionalidades diferentes de raza judía, pero de gente que nació en otros países. De 14 naciones estaban ahí presentes cuando se manifestó esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, y esa palabra todos, recuérdense que está basada en Juan 17. Padre, así como tú y yo somos uno, permite que estos sean uno. Por eso Cristo dijo, no salgan de Jerusalén, quédense ahí. Y los discípulos obedecieron, estaban juntos todos cuando llegó el día del Pentecostés. La gran cosecha, las primicias de las cosechas grandes que más tarde iban a venir, porque esa fue la cosecha más grande que en ese momento hubo, después de las grandes cosechas que el Señor tuvo durante su ministerio. ¿Qué piensan ustedes de la gente que seguía a Cristo? ¿Creen ustedes que era 50, 100 personas? Para que la gente quisiera hacerlo rey, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿Cuánta gente? Si usted nomás registra uno de los milagros, 4,000, les dio de comer a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, solamente puros varones. Así que ¿cuánta gente había ahí cuando Cristo hizo el primer milagro de darles de comer a 4,000 personas? ¿Cuánta gente había ahí? Posiblemente había 12,000. Si tenían 4 o 5 de familia cada uno, pues yo creo que se pasaba, ¿no? ¿Sí? Luego el siguiente, 5,000. Nuevamente, sin contar mujeres y niños. ¿Se puede imaginar usted las multitudes que seguían a Jesús? ¿Por qué cree que los líderes judíos estaban temblando? ¿Por qué cree usted que ellos tenían miedo? En lugar de unirse las multitudes, de saber que Cristo estaba cumpliendo todos los términos proféticos de todos los profetas, estaban catalogándolo como un endemoniado, como un loco. Óigame esto, ¿cómo es posible que la gente que estaba todos los sábados leyendo Isaías, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, habían leído sábado tras sábado las Escrituras? Y cuando Cristo está haciendo esto, que los profetas decían que cuando el Mesías viniera, abriría los ojos de los ciegos, destaparía el oído de los sordos, desataría la lengua de los mudos, levantaría a los paralíticos, limpiaría a los leprosos, volvería cuerdos a los locos. Todo eso estaba escrito, ellos lo sabían. ¿Y cómo está? ¿En qué estaban pensando esta gente? ¿En su religión? ¿Les importaba más su credo que realmente la profecía en acción? Porque Cristo era el profeta en acción. Él es la profecía misma. Él es la profecía misma. Tenemos que entender, Él es la profecía misma. Y la profecía misma estaba testificando con evidencia respecto a la realidad. ¿Y qué dijeron los líderes religiosos? Que estaba loco, que era un endemoniado. Eso es lo que dijeron. Eso nos da a entender que el celo de la religión como ciega el ojo del entendimiento, y no podemos entender, aunque estamos leyendo y leyendo y leyendo, no podemos entender. Amén. Por muchas razones digo, Cristo, este pueblo tiene ojos pero no ve, tiene ojos, tiene orejas pero no oye. Aparentemente, yo siempre les cuento a los chavalos de la escuela y le digo, a ver, espero que ustedes no sean como esta anécdota. Juanito, mande, venga, ahorita. Juanito, mande, venga, ahorita. A las 3 veces la más sale con el cinto y ya voy. No, viejo, no. Métase dentro, ínquese porque le voy a dar 3. Uno en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la próxima vez escuche que la palabra venir es venir. La nueva, los chavales me quedan viendo y ¿de dónde la sacó ese, no? Pero es importante, es que muchas veces oímos, pero no entendemos. Miramos, pero no vemos.
¿verdad? Para eso Cristo dijo: este pueblo es de corazón duro y cuando escucha pesadamente no puede entender. Dice, y de repente vino del cielo, dice, y de repente vino un estruendo, dice, con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ni siquiera estaban hincados. Porque me acuerdo cuando yo nos convertimos al evangelio, estaba diciendo, platicando con el hermano, el papá de Samuel, ¿verdad? Que en mi tiempo era pecado meter la guitarra en la iglesia. Pecado horrible. No, hombre, te mandaban al infierno por vía corta si querían meter la guitarra. No, hombre, fíjense. No, te cantaban pura música sacra. Señor mi Dios, en una hora, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Cantaban esas cosas, ¿no? Pero ya cantaban una canción ya bonita, ¿no? No, eso era pecado, ¿no? Estaba copiando al mundo. A veces creo que no hemos leído la Biblia, ¿verdad? No hemos leído la escritura. Imagínense el pueblo de Dios cuando empezaba con la alabanza y empezaban a danzar. Y me entiende, por eso la esposa de David, cuando vio que él se despojó de las ropas reales y se vistió de ornamentos sagrados y empezó a danzar y a alabar al Señor, y todo el mundo empezó a ver y entró toda la gente danzando. Y me puede parecer, en aquel tiempo no había carreteras, no había nada que hubiera ese evento, ¿no? Pues ya me imagino la polvadera que traían, David danzando, ¿verdad? Y la música y alabando al Señor y el arca atrás y todo el mundo danzando. ¿Se puede usted imaginar? Esa es una, pero piense usted, en Moisés sacó 1,5 millones de gente de Egipto. Cuando salieron del Mar Rojo, dice que su hermana agarró un pandero y empezó a cantar y empezó a danzar, y todo el mundo entró en danza en el desierto. Imagínate, 1,5 millones danzando, ¿no? Si puede imaginar usted, aplanaron no necesitan una aplanadora, mis hermanos. Imagínense lo que había ahí, era algo tremendo, ¿no? Por eso los pueblos paganos decían: ¿qué es ese pueblo? Cuando los oían cantar y danzar y brincar, ¿qué es ese pueblo? ¿Verdad? Cuando vieron las grandes maravillas de Dios en el desierto, los pueblos empezaron a temblar. Dijeron: el Dios de los judíos, ese es real. Ellos estaban dispuestos a danzarle a los monos y todo, ni los monos decían nada, ¿verdad? Ya me parece Elías, ¿verdad? Elías burlarse. Pues, brínquenle más, pues, tasajense más y grítenle más. A lo mejor está dormido, a lo mejor anoche tuvo una fiesta y amaneció desvelado, y despiértenlo. ¿Verdad? Pero Elías riéndose de toda esta gente, ¿no? Entonces dijo: ya estuvo, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y entonces dijo, ¿verdad? Dios, responde por fuego. Cayó el fuego y quemó todas las piedras y todo, hasta el agua lamió y la tierra quedó así. Imagínese usted la impresión. Aleluya. Poder. Y de repente vino un estruendo con un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Me parece que todos, imagínense, 120 allí, una llama aquí como estufas, ¿no? Todo el mundo, aleluya, ¿qué pasó aquí? Era una llama aquí ardiendo sobre su cabeza. Oye, no se quemaba, ¿no? Es que el fuego de Dios purifica, no quema. El fuego de Dios purifica, no quema. Así que ahí estaba esa llama sobre ellos, ¿verdad? Y la gente empezó a venir, porque estaban todos alrededor del templo, todos los países que han venido a adorar a Dios. Y algo más. Y se dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Sí? Eso fue una cosa tremenda, porque mire usted, se puede imaginar todo alrededor del templo, como aquí, por ejemplo, mire cuántas cabañas aquí, acá y acá y allá, por todos lados hay así. Se puede imaginar usted el templo de Jerusalén en el centro y todas las tribus alrededor habían venido a adorar a Dios. Y ese estruendo, ¡shum!, tembló el edificio y se quedó intacto. Nadie sufrió ningún daño. Luego de repente vienen llamas, se sentan sobre cada uno de ellos, y la gente empezó a ver, ¿qué es esto?
Más empezaron a hablar, 120 hablando en otras lenguas, y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y la gente vino. Unos decían, están borrachos, porque pues una persona llena del Espíritu Santo da la impresión que es un borracho, ¿no? O sea, y ciertamente está borracho porque tiene el vino del cielo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? No os embriaguéis con vino, en el cual existe la disolución, antes ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, hay algo extraordinario, hay algo que sale, que aflora en la vida cuando el Espíritu de Dios viene. Había de 14 nacionalidades y la gente, unos decían, ¿no son estos todos galileos? ¿Por qué pues los oímos hablar en la lengua en que nosotros hemos nacido? Se suponían ellos que ellos no sabían hablar más que el arameo, el hebreo, no otro idioma. Pero ahí había 14 nacionalidades representadas. Finalmente, el resultado de ese movimiento, 3,000 personas se convirtieron a la fe cristiana. 3,000 personas. Esto es una gran maravilla, porque Dios empezó a cambiar y transformar, mayormente cuando Pedro se pone de pie y agarra la palabra y les empieza a decir, esto es lo que dice Joel 2, 28 y 29. En aquellos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos tendrán sueños, vuestros viejos tendrán visiones. Y dice, empezó a hablar, ¿verdad? Y tendremos movimientos. Eso es lo que pasa. Creo que hoy en día es lo que necesitamos. La iglesia necesita esa investidura, necesita ese poder para poder superar todo lo que este mundo nos está dando, todas las tecnologías, todo lo que tenemos. La tecnología ya nos está haciendo, porque hay predicadores que dicen, ya no necesito eso, ya ahora con una tablet ahí, ya tengo la Biblia, ¿para qué quiero más poder? Y quiero saber un significado de una palabra, le pico al diccionario de fulano de tal y ahí te dice el significado de la palabra. Sí, o sea, una persona que maneja una tablet, la puedes, necesitas un verso. Si no tienes el verso, solamente buscas un diccionario, el diccionario te dice el significado de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué queremos maestros? ¿Para qué queremos esto? No, saben ustedes que el Espíritu Santo pasa por encima de cualquier tecnología. Una tecnología no puede traer lo que hay en el corazón de Dios. No lo puede traer. Pero el Espíritu Santo sí. Él puede extraer del corazón de Dios y dártelo a ti y tener una revelación tremenda. ¿Saben lo que decía Pablo a los Efesios? Ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dio un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No hemos conocido a Jesús realmente en su intensidad. No hemos conocido a Jesús realmente como lo que es en su esencia. Amén. Necesitamos conocer. Por eso Jesús dijo, yo no les voy a dejar solos, yo voy a enviarles el Espíritu Santo. Yo necesito irme para que mi Padre envíe el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Si yo le clasifico las 3 cosas importantes: el Antiguo Testamento era Dios el Padre, aunque Cristo aparece como el ángel de Jehová, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Pero ya en el Nuevo Testamento Cristo ya aparece como el Dios encarnado, para mostrar el tiempo, aunque el tiempo de Jesús es corto nada más que 3 años y medio. Luego cumple su misión y se va y deja la tarea ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hoy en día estamos en la era del Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos forzosamente, obligatoriamente, una gran necesidad. Necesitamos ese poder sobre nosotros. Si no lo tenemos, podemos ser muy avanzados en tecnología, podemos ser muy avanzados en filosofía, en ciencia, en letra, pero en espíritu, ahí estamos fallando. Nos absorbe. El mundo nos jala, el mundo nos controla. Nosotros necesitamos saber que nosotros tenemos que aferrarnos a las palabras de Cristo. Así como yo no soy de este mundo, tampoco estos son de este mundo. Usted y yo no somos de aquí. Estamos aquí nada más para cumplir una función, y la única función es representar al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Administrar sus riquezas. Esa es nuestra función aquí, representarlo a Él y administrar las riquezas de Él al mundo entero.
Pero nosotros necesitamos urgentemente esa llenura del Espíritu Santo, esa fuerza espiritual. Yo quiero decirles para terminar esto. No le di cuánto tiempo. Es que un predicador tenemos ese problema, no es que agarramos el micrófono y no lo queremos soltar. ¿Sí? No queremos soltar. Muchos años en el Ejido Sinaloa, allí un hombre de Texas ministró el Espíritu Santo a las iglesias que nos juntábamos. Éramos muchas iglesias del valle, y este predicador de Texas quiso él ministrar el Espíritu Santo a la iglesia. Nadie le respondió porque no estaban instruidos. Nunca habían tenido una enseñanza del Espíritu Santo: qué es, por qué es, para qué es lo que hace. Nunca habían tenido una enseñanza de eso. Prácticamente la gente no sabía, porque a veces mencionando el Espíritu Santo como cosa allá secundaria, no como la cosa primaria, secundaria. Y pues no estábamos preparados. Mi compañero, que era el que tocaba la guitarra, yo tocaba el tololoche del mariachi, fuimos los únicos que empezamos a hablar en lenguas. ¿Y sabe cuánto daño me hizo? Cuando íbamos en el autobús, el pastor se empezó a reír y a remedar al hermano. Me acuerdo que me acerqué y le dije: hermano Félix Gómez se llamaba. Hermano Félix, ¿no cree que está haciendo el ridículo usted? La Biblia dice: ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu, no tiene perdón ni aquí ni allá. No, hermano, usted está haciendo un ridículo. Usted está remedando al predicador. Bueno, ahí quedó. Pero yo no pude hablar lengua de ahí para adelante. No pude. ¿Sabe lo que pasaba? Dormido. Despertaba hablando en lenguas dormido. Aleluya. De ahí para adelante. Predicaba con poder, muchas sanidades y milagros hicieron. Si hubiera escrito libros, hubiera libros de muchas sanidades en el Valle Mexicano, en los ejidos, en todas partes.